damos la bienvenida a tres personalidades, como son en orden de género. Mechi Arauz, un aplauso para ella. Y de prelación, PPK. Martín Vizcarra también. Sin más presentación y en vista de la desesperación de todos ustedes, ¿escucharon? Pedro Pablo Kuczynski con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Siento no haber escuchado el discurso de esta mañana, que ha debido ser muy interesante, con Dani Rodríguez hablando, Ian Vázquez y todo nuestro equipo aquí del Perú. El tema aquí es cómo fortalecer las instituciones. Y yo voy a hablar de eso. Estuve arriba ahora escuchando el discurso de la candidata Fujimori y obviamente estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho ahí, pero también yo voy a hablar de los temas centrales que me parecen a mí son centrales para esta conferencia. Y yo creo que son cuatro. Uno, el tema de la informalidad. Dos, el servicio civil y la administración pública. Tres, el poder judicial y la corrupción. Y cuatro, las regiones, donde en el Perú tenemos hoy algunos serios problemas. Y voy a copiarme a mí mismo, plagiarme a mí mismo. Aquí está un librito que escribí hace un par de años, que se llama Más allá del 2021, o sea, yo ya le gané, porque yo ya pasé el 2021. Y lo que quiero es que cómo va a ser la década del 2021 al 2031, cómo vamos a hacer para que el Perú pegue el gran salto. Y ciertamente, como se ha dicho por muchos economistas, los amigos Acemoglu y Johnson y Dani y muchos otros, el tema de las instituciones es central. Ningún país ha llegado a la modernidad sin tener un grado alto de formalización. En el Perú hoy somos un país semi-formal. La fuerza laboral de más o menos 19 a 20 millones de peruanos y peruanas es 60 a 70% informal. Y el grueso de nuestra actividad económica en números son pequeñas empresas, y la gran mayoría tratan de ser formales un poquito, pero huyen de la formalidad completa, huyen de las SUNAT, de la cual se habló hace unos minutos de este mismo podio. Entonces tenemos que pensar en qué vamos a hacer, porque el meollo del empleo en el Perú está en las pequeñas empresas. Entonces, por ejemplo, ha habido un debate recientemente sobre todo el tema de las pensiones, ¿no? Pero ¿cuántos peruanos hoy tienen acceso futuro a una pensión de jubilación?
menos de 4 millones de una fuerza laboral de 20. O sea, estamos hablando que la gran mayoría no va a tener pensión, al menos de que el Estado haga algo para lo cual no tiene los recursos hoy. Y eso en un momento en que la población va a empezar a envejecer. Tenemos 15 años más de población joven. A partir del 2036 o 38, en el 38 cumpliré 100 años, o sea que probablemente no estaré ahí, ¿no? A partir de ese momento, el perfil demográfico va a cambiar, ya está cambiando hoy. Entonces tenemos que estar prevenidos. Por eso es tan importante empezar a formalizar. El problema de la formalización es que muchos piensan que no es atractivo formalizarse. Te cae la SUNAT, te preguntan esta casa, este edificio, de dónde sacaste la plata, etc. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo, que es decir, que la SUNAT no recaude, porque necesitamos una SUNAT dura, pero justa, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que a las pequeñas empresas, a todos los trabajadores hay que darles un incentivo para que se formalicen. Nuestra propuesta en materia tributaria es, si te formalizas, te damos un régimen fácil por 10 años. 10% de impuesto a las utilidades por 10 años. 10 por 10. Y si no quieres llenar el formulario o no puedes, 2,5% sobre tus ventas. Ahora, todo eso hay que controlarlo, eso requiere administración. Pero ¿qué vas a sacar tu pequeña empresa si el Estado te da eso? Tú lo que vas a sacar es crédito, porque hoy no tienes acceso al crédito, estás pagando 10% al mes. Yo voy a hacer que si te formalizas, poco a poco vas a pagar 10 o 15% al año. Y eso generaría un boom de crédito aquí en el Perú. Hoy el sistema bancario en el Perú no representa 35% del producto. En Chile representa 80% del producto del crédito bancario. Entonces, eso cambiaría las perspectivas. Pensamos que al mismo tiempo se tiene que reducir gradualmente el IGB de manera responsable. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy, si estás en Pucallpa o Iquitos y compras un equipo en Lima, pagas 18%. Haces tu aserradero, tu negocio en Pucallpa, pero no tienes a dónde patear el 18%. Entonces, ese 18% se transforma en un impuesto a las ventas de 18%, sales tax. Es altísimo. Y miremos los países que tienen impuestos a las ventas altos: Francia, Argentina, desastres fiscales y desastres económicos que están cambiando ahora, felizmente. Entonces, eso es un tema muy, muy importante. Y queremos facilitar a que los trabajadores tengan seguro. ¿Cómo? Con un seguro de desempleo. Seguro de desempleo que cuesta 2% de la planilla. Así es. Los que tienen CTS seguirán con el CTS, pero los nuevos, que son la gran mayoría de los trabajadores, de aquí a 15 años, la gran mayoría de los trabajadores serán los que se contrataron desde hoy hasta 2036-38, tendrán su seguro de desempleo. Eso cuesta, como lo dije, 2% y se puede concesionar. O sea, a los postores con experiencia en seguros que ofrecen la tarifa más baja por administrar, tienen el sistema por 7 años, 5 años. Y si no funciona, buscaremos a otros. Bueno, empezamos por ahí. Yo creo que con esto tenemos una receta muy simplificada
para ir poco a poco formalizando al Perú. Y llegaremos, ojalá, a un índice de formalización de 60-70% en 7, 8 o 9 años. Tiene que ser una política de Estado. Vamos al segundo gran tema institucional, el servicio civil. El servicio civil tiene que ser competitivo. Así como veo al general Ivovich, que está sentado ahí, al embajador Wagner, ellos entraron al servicio diplomático uno, a la escuela de guerra otro, por examen, por mérito. Y eso es lo que tiene que tener la administración pública, que los jóvenes de las universidades postulen a entrar al servicio civil, que tengan un escalafón predecible, que el Estado les pague su posgrado para que estén bien capacitados y que el Estado los rote por toda la administración pública en todo el Perú. O sea, entras, haces tu examen o lo que sea, te mandamos a Ayacucho. De Ayacucho te irás a Cajamarca, regresarás a Lima al ministerio de no sé qué y de ahí te mandaremos a otra región. Así funciona la iglesia, así funciona el ejército. Son los únicos que conocen todo el Perú. Y eso es lo que tenemos que hacer con el servicio civil. Y esas personas tienen que rotar entre la administración central, los gobiernos regionales y las grandes municipalidades. Y el gran problema que tenemos hoy de administración regional de baja calidad, poco a poco va a ir desapareciendo, pero tiene que ser competitivo. Eso lo hicimos en el Banco Central en la década de los 60, escogíamos a los mejores chicos y chicas, les dábamos un curso y de ahí los mandábamos al exterior. Y eso ha sido el núcleo de la administración económica en el Perú. Y en el Banco Mundial, cuando yo entré en el año 61, que apenas tenía barba, ¿no? Fui el más joven que contrató el Banco Mundial en su historia, porque fui un conejillo de indias, un conejillo de prueba para ver si funcionaba el Young Professional Program que se creó 2 años después de que entré, y era un programa competitivo, porque lo que había antes era una serie de exfuncionarios coloniales de Indonesia, de la India, de New Deal, etc. Y muy rápidamente mejoró el programa. Yo creo que es lo que tenemos que hacer con el servicio civil. La ley existe, pero no se aplica, porque cuesta. Yo creo que hay que promoverlo, hacerlo conocer y generar una fuerza para que se haga en una forma organizada. Tercero, el poder judicial y la corrupción. En el Perú no vamos a progresar hasta que el poder judicial y todo lo que va con él se modernice. Rumas de papeles, decisiones que no se entienden, procesos que toman años. Eso tenemos que cambiar. Miremos lo que ha pasado en la Argentina, en Brasil, jueces probos, y que están cambiando esos sistemas políticos. En Estados Unidos, un poder judicial independiente. Eso necesitamos en el Perú. Las bases existen, está en la Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura, artículo 155 de la Constitución, pero tenemos que cambiar. Hoy es un ráscame y te rasco. Están asociaciones de esto, asociaciones de otra cosa. El Consejo deben ser 3 personas probas reconocidas en el Perú
una nombrada por el Congreso, una por el Ejecutivo y uno por la Corte Suprema, para tener un consejo de alto nivel, y tendrán su secretaría. Y yo les voy a pedir, si logro llegar a la presidencia, al Congreso, que se haga una reforma constitucional de ese artículo, del artículo 155, para que realmente tengamos, tomará tiempo, un poder judicial digno de un país que es hoy grado de inversión. Cuarto, las regiones. Las regiones en el Perú ha sido un experimento que empezó en el año 2002 en reacción al centralismo asfixiante de los años anteriores, que viene en realidad desde la colonia. O sea que ha sido un proceso difícil, ha tomado tiempo, ha habido muchos traspiés, baches, huecos, pero yo creo que ha llegado el momento de empezar a cambiar las cosas. Ya tenemos casi 15 años de experiencia y no ha sido buena. Hay excepciones honrosas, Martín Vizcarra, que está sentado ahí, ¿no? Y que logró en Moquegua cambiar el sistema educativo y poner a Moquegua número 1 en educación pública en el Perú. Pero las excepciones son pocas, tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, yo he propuesto el Ministerio de Apoyo a las Regiones, el MAR. Bueno, tiene una sigla atractiva, es bonito. Es lo mismo que el Sistema Nacional Anticorrupción, el SNAC, que es otra de nuestras propuestas. Pero necesitamos en las regiones apoyar y exigir al mismo tiempo. Lo que tenemos hoy es el SNIP. El SNIP es como una luz verde en la avenida, se pone verde, todos tratan de pasar y después se apaga el semáforo y ya no acompañan a la inversión pública, porque el SNIP es solo una etapa en el principio. Tiene que ser en todo el camino, no al principio y después al final con la Contraloría. Lo que estamos proponiendo es que el MAR esté acompañado de un pro-inversión descentralizado. En la plaza de la capital de la región está la catedral o la iglesia del obispo, está la SUNAT, siempre está ahí, ¿no? Y no hay más. Y debería estar el Ministerio de Economía con pro-inversión descentralizado ahí, para que cada región haga su plan de infraestructura. En vez de cada vez que cambia el gobierno se vuelven a pedir un montón de cosas, hagamos este plan y el plan va evolucionando cada año según cómo van las necesidades, cómo progresan los proyectos. Porque de otra manera la inversión pública, que es importante en el Perú, hoy es más o menos 5,5% del producto, no va a cumplir su rol. Y lamentablemente en los últimos 2 años la inversión pública ha caído. Ha subido el gobierno central, han decaído las regiones y municipalidades. Y eso explica, en parte, por qué estamos creciendo menos. Hubiéramos podido agregar medio punto, 1 punto al crecimiento si hubiéramos tenido una inversión pública más eficiente. Me gustaría hablar de todo el programa que tenemos, pero ya es casi la hora del almuerzo y todo eso no le quiero malograr la tarde. Pero obviamente el tema de seguridad es fundamental, se ha hablado de eso. Nosotros creemos que la seguridad es un trabajo de hormiga, no es simplemente ametralladoras en las calles, tiene que haber buena inteligencia,
policías mejor pagados, mejor organización. Ustedes sabían que hay 1.500 comisarías en el Perú. En todo el Perú, 1.500 comisarías. Hay 1.850 distritos. O sea, para empezar, hay 350 distritos que no tienen comisaría. Hay un montón de distritos que tienen comisarías lejísimos. Y yo me paro en la comisaría y digo, ¿ustedes tienen Wi-Fi? Mira, ¿qué le pasa a este loco? Pero todas las comisarías deberían tener Wi-Fi, todos los colegios deberían tener Wi-Fi, todos deberían tener paneles solares por si hay un corte eléctrico o no hay electricidad. Muchas no tienen electricidad. Entonces tenemos que sistematizar, tenemos muchas ideas, yo creo que las podemos implementar, pero primero tenemos que tener instituciones sólidas, que es el tema central de esta conferencia, y espero que mi pequeño aporte sobre estos 4 temas, solo 4, pero hay muchos otros, les sea de utilidad, y estoy encantado de contestar algunas preguntas, como le dije a los organizadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Celia Nica Mañanis, congresista hasta julio de este año. Quisiera preguntarle al señor candidato, está hablando sobre la economía, que es donde se le conoce a usted, representando en una oportunidad el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo usted proyectaría el país y el rumbo al desarrollo, sabiendo que la economía globalizada a través del Fondo Monetario Internacional está cayendo y que el sistema BRIC actual es el que está elevando la economía de los países en rumbo y que están en primer lugar, como por ejemplo China, como decir el BRIC que lo integran Brasil, Rusia, India, China, actualmente incluyéndose países Portugal, España y muchos países más que están globalizando su economía. ¿Cómo enrumbaría en esta competencia si actualmente el otro sistema económico global, que es el BRIC, está en boga y está moderno, y es que el financiamiento es con el 1%, no con el 30 y tanto, como lo utiliza el Fondo Monetario Internacional? Muchas gracias. Gracias. Aquí tienen expertos sobre el sistema económico internacional. Hay momentos de bonanza, otros momentos de dificultad. En este momento lo que está dominando el sistema económico internacional es la desaceleración en China y el estancamiento en Europa. Esas son las dos tendencias que nos afectan. Pero yo creo que dentro de ese contexto tenemos grandes oportunidades. Y les voy a mencionar 2. Una es el turismo. El turismo en el Perú estaba creciendo al 10% anual hasta el año anterior, y con el aeropuerto del Callao ya colmatado, que es el único punto de entrada a la mayoría de los destinos turísticos, se ha frenado el crecimiento del turismo. Entonces, yo creo que con una política agresiva, terminando rápidamente el aeropuerto, ampliando su capacidad y promoviendo el nombre del Perú en el exterior, como lo hace Colombia, como lo hace Chile, podríamos rápidamente regresar a un 10%. El segundo tema es la agroindustria. La agroindustria ha crecido rápidamente en el Perú. Estamos en $5.000 millones anuales de agroexportaciones no tradicionales, comparado con menos de 1 hace 10 años. O sea, ha habido un crecimiento fuerte, pero ahí también lo podemos duplicar. No voy a hablar de minería, yo creo que hay inmensas oportunidades ahí, pero que obviamente van a ir lentamente debido al contexto internacional.
quisiera ampliar eso un poquito, si me permites, Pedro Pablo. En realidad, en este momento, la situación de exportaciones es algo que es muy preocupante. Cada día tenemos más empresas que van cerrando, pues dejan de exportar, y en este momento estamos en prácticamente una crisis de desindustrialización. ¿Cuál es tu propuesta sobre eso? Mira, yo creo que, como ha dicho el ministro de Producción de este gobierno, hay que diversificar. Ahora, ¿cómo vamos a diversificar? Formalizando en parte parques industriales, infraestructura. Los costos de infraestructura en el Perú, puesto en el barco para la exportación, son 30-35%. Tenemos que reducir los costos de logística a la mitad, mejorando las carreteras, mejorando los puertos, los aeropuertos, etc. En la costa del Perú, que tiene 3.000 kilómetros de largo, hay realmente 3 o 4 puertos, y eso necesitamos más puertos mejor equipados. Tenemos un sistema de concesiones y puertos privados que está funcionando más o menos bien, y tenemos que empujar eso. Ahora, hay muchas otras cosas que tenemos que hacer, pero el Perú exportaba 45.000 millones de dólares y hoy exporta 35. Entonces, podemos agregar 5 en agroindustria, 5 en turismo, va a tomar 5 años, ya son 10 más. Un par de buenas minas por ahí, que sabemos todos cuáles son, ¿no? Y el presidente de la República debe ocuparse de promover esas inversiones. Por ejemplo, ahora vamos a tener la PEC aquí, en octubre. Bueno, me imagino que si yo soy el presidente, presidiré la PEC. Y como cortesía a los miembros, antes de la PEC yo me daré una vuelta y me iré a China a ver al presidente Xi, y me iré a ver al presidente, al premier de Canadá y al presidente de Estados Unidos, y me iré a Corea a decir, miren, lo que queremos promover es esto, esto, esto. Por ejemplo, a los chinos les estamos exportando a China el 100% de los minerales en forma de concentrado. Podemos exportar en forma de blister, en forma de cobre lixiviado. Pongan ustedes la fundición, pero tenemos que cambiar algunas leyes para eso. El Perú tiene todo, tiene el gas, tiene el mar, tiene el mineral. Sin embargo, exportamos tierra, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos daría también mucho más recursos, pero requiere diplomacia personal. O sea, tiene que ir el presi, la vicepresi, el otro vicepresi a vender las bondades del Perú para que inviertan aquí, porque la inversión no viene sola, hay que enamorarla. Ahí hay otra pregunta, por favor, se identifica. Muy buenas tardes, mi nombre es Dante Cárdenas, vengo en representación de la Cámara de Comercio de Ucayali. En el contexto que la institucionalidad de Ucayali y la informalidad son uno de los más bajos en el país, me gustaría conocer su percepción sobre el desarrollo al que se proyecta la región de Ucayali y las demás regiones amazónicas. Bueno, la Amazonía en este momento está pasando por una crisis, porque una parte importante del canon y de la actividad tiene que ver con petróleo, no tanto en Ucayali, pero en Loreto, aunque hay gas y petróleo en Ucayali también. Entonces tenemos que buscar otra cosa, por ahora, ¿no? Primero, yo creo que
porque si queremos atraer exploración, inversión gasífera y petrolera, tenemos que cambiar algunas cosas. Al precio de hoy es absolutamente no rentable entrar a eso. Bueno, tenemos la madera, pero claro, cuidando el bosque amazónico, ¿no? Tiene que haber un servicio forestal que existe, el CERFOR, pero tenemos que ayudarlo a que tenga recursos, que tenga helicópteros, tenga inspección, porque si no nos enteramos por los satélites qué cosas está pasando. Yo creo que por ahí hay bastante que se puede hacer. Luego tenemos el turismo, que no es tan importante en Ucayali, es más importante en Loreto, pero hay que ver toda la región y yo creo que hay inmensas oportunidades. Y luego hay actividades industriales. Tenemos que mejorar el suministro eléctrico en la Amazonía, que es costosísimo, es malo, hay variaciones de tensión, todo se quema y entonces nadie quiere poner maquinaria, ¿no? Son algunas de las cosas. Yo estaré en Ucayali pronto y iba a pasarme de Navidad a Año Nuevo en una chata entre Pucallpa y Quitos, pero ahí vino el Zika, el chico, no sé cuántos, y mi señora se desinfló y me dijo, no vayas, pero voy a ir. ¿Alguna otra pregunta? Don Pedro Pablo, buenas tardes. Mi nombre es Martín Iriarte. Tengo una pregunta para usted. Se ve que usted es un excelente técnico. Tiene el plan de gobierno acá y no en un libreto o leído, como he podido ver en otras opciones. Yo le hago una pregunta. Estamos a puertas de una segunda vuelta que será decisiva. ¿Cómo transformar esas propuestas que usted las tiene tan técnicas y se ve que domina el tema en beneficios sencillos y tangibles para las grandes clases populares de nuestro país, que son que finalmente eligen al presidente? No son las clases medias, no son las clases más preparadas, son la gente popular, de los pueblos jóvenes, de los cerros. ¿Cómo transformar eso, aterrizarlo a beneficios sencillos que ellos lo entiendan? La otra opción política, con la cual usted se va a enfrentar, justamente tiene su apoyo de los sectores populares, con lo que se llama el populismo efectivo, que muchos lo llaman así. Esa es mi pregunta, porque la verdad me parece que usted tiene un buen plan, pero la cuestión es, estamos ya en una etapa decisiva, donde si no todas las cartas no se lanzan, pues se puede perder. Muchas gracias. No, yo creo que es una excelente pregunta. En realidad la pregunta gira alrededor de qué tipo de campaña vamos a hacer para comunicar lo que estamos pensando. Bueno, lo hacemos en muchos niveles. Uno, hay que ensuciarse los zapatos, y nosotros nos hemos ensuciado los zapatos por todo el Perú desde que yo tuve mi primer trabajo en Urcos, Cusco, en el año 59. Dos, tenemos que usar las redes también, porque la juventud está en las redes, no está en la televisión. Necesitamos hacer más en la televisión. Y finalmente, yo creo que tenemos que hablar todos los días en la radio. Y por eso, en estas encuestas, yo no estoy tan mal. ¿Por qué? Porque cada mañana a las 6:30 me voy a la radio. Antes estaba en RPP, pero ya no, porque no estoy en campaña, no estoy en RPP, pero estoy en Radio Salcantay, estoy en Radio Cutibalú, estoy en Radio Hilo, todas las mañanas, y la gente escucha la radio. Entonces yo creo que por ahí podemos dar nuestras propuestas, y obviamente tenemos que ensuciarnos los zapatos en los sitios donde no hemos estado con tanta frecuencia. Les cito algunos: Jaén, por ejemplo, Huánuco, Chimbote, Ica, Andahuaylas, etcétera. Y a todos esos sitios vamos a ir, ¿no? Yo creo que hay un grupo en el Perú grande, que es el grupo que emerge, que es
los aspirantes a la clase media, y esos han votado por mí. Ahora éramos 19, después fuimos 10, ahora somos 2. Entonces va a ser más sencillo explicarles a ellos la alternativa. Y básicamente es una alternativa más institucional contra una alternativa de otro tipo. Y eso lo vamos a explicar y ojalá nos den el voto. Ahora, me adelanto a la siguiente pregunta, y es que ¿cómo van a hacer ustedes si llegan y el Congreso no es de ustedes? Bueno, tendremos que apelar a la población a explicarles por qué 3 o 4 cosas legislativas son importantes. Nada más. El Perú ya tiene 31.000 leyes, SUFI. No necesitamos tantas leyes más, pero sí necesitamos trabajar para que el que llegue o la que llegue en el 2021 encuentre un país ordenado, sin propuestas aventureras como hemos tenido en esta primera ronda.